Capítulo 18. Interludio, ruedas de una máquina mayor. El cansancio que se aferraba a su cuerpo era un peso opresivo que obligaba a salir de su cuerpo todo sentimiento excepto el dolor. El corazón le latía en los oídos mientras miraba la forma débil y arrugada de su hermana. Los gritos y el pánico a su alrededor se ahogaron en un ruido blanco que golpeó contra su cráneo. Ro. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cura es? ¿Y Jay y Sakura ambos? ¿Estaban muriendo? Hiro. ¿Por qué no puedo moverme? ¿Qué les está pasando? ¿Me estaban llamando? Levántate. Ellos. Lo estaban llamando. Él puede ayudar a ellos. Puede ayudar a aquellos a quienes tiene cerca. Shirou, levántate, y Jay y Sakura te necesitan. Algo en lo profundo de Shirou vibraba con poder, con deseo. Y de repente ya no fue tan difícil volver a levantarse y seguir moviéndome. Con un golpe de su palma sobre la hierba y la tierra levantadas, el adolescente apretó los dientes y se puso de pie. Shirou. Rin exclamó alegremente, extasiada de que al menos una persona se hubiera levantado de las tres que se habían desplomado al final de la batalla. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó, la expresión feliz derritiéndose del rostro de Rin como mantequilla bajo un soplete. No lo sé. Murmuró insegura, algo de duda arrastrándose tanto en su tono como en su expresión corporal de una manera que la hacía parecer tan frágil como el cristal. Una dicotomía bastante extraña para la chica que acababa de volarle el abdomen a un ancestro con su propia arma. Arma. Bien. El arma más peligrosa de Enhance estaba simplemente al aire libre. Pero Sakura e Iya. Mierda. Tarea múltiple. Shirou comenzó a caminar hacia el misterio cristalizado rojo, agachándose y recogiéndolo mientras miraba a Sakura e Iya con ambos ojos. Un humano, otro no. Sus circuitos se encendieron ligeramente mientras hacía lo único que se le ocurrió a su mente, agarrar estructuralmente a ambas chicas. Los gusanos han sobrecargado el sistema de Sakura. Tantas endorfinas. Iya es, ese cabrón. Rin. Noquea a Sakura. Liz, Seiya, ¿alguno de ustedes conoce hechizos de purificación? Espetó Shirou, agarrándola a Dia Blood con fuerza y corriendo hacia el lado de Iya, deslizándose sobre sus rodillas mientras se acercaba. Con un grito de sorpresa, la heredera Tosaka golpeó con un sólido puñetazo la cabeza de la heredera Matou, tan sorprendida por el tono duro y autoritario en la voz de Shirou que ni siquiera se detuvo a pensar en ello antes de hacer lo que él le había ordenado. Mientras tanto, Seiya simplemente frunció el ceño y apretó los puños con fuerza. No. ¿Por qué? ¿Lady Eliasville lo necesita? Cuestionó, obteniendo una mueca del adolescente pelirrojo. ¿Por qué tuve que noquearla, Shirou? Sakura está sufriendo un uso excesivo de prana. Lo explicaré más tarde, pero estará bien siempre que pueda obtener más prana. Habló distraídamente, sosteniendo su palma izquierda sobre la parte superior de Iya. I am the bone of my sword. De la mano de Shirou, un brillo dorado opaco comenzó a manifestarse. Su rostro se arrugó por el esfuerzo mientras continuaba creando lo que Rin, Liz y Seiya pudieron ver que era una funda. ¿Puedes proyectarlo? Liz preguntó con curiosidad, sus heridas de la batalla aparentemente no significaban nada para la doncella homúnculo. No, correctamente. Shirou gritó, claramente tratando de centrar toda su atención en la proyección de algo que debería haber sido imposible. ¿Por qué estás convocando a Abelan, Lord Shero? Preguntó Seiya respetuosamente, su mirada preocupada moviéndose de Iya a Shirou y nuevamente a Iya. Honestamente, la chica se veía horrible. Su piel estaba aún más pálida de lo habitual y estaba cubierta de sangre y sudor. Tenía las manos apretadas contra la hierba con toda la fuerza que podían reunir, y su rostro estaba arrugado por un claro dolor mientras gemía y gemía. Sin embargo, Shirou no respondió, su mirada se fijó en la vaina dorada que se estaba formando con una intensidad que podría haber hecho trizas a las doncellas homúnculos por su pura fuerza.
Finalmente, la vaina se formó, fue agarrada del aire antes de que la gravedad pudiera apoderarse de ella y colocándose sobre el pecho de ella, el dolor de la niña pareció disminuir solo en un pequeño incremento. No está haciendo mucho, murmuró Sella preocupada, recibiendo una maldición de Ciro. Lo sé. Escupió amargamente mirando a la suya, cubierta de sangre y sudor, mientras su mano temblaba y temblaba. Es mejor de lo que solía ser, pero no es una proyección perfecta. Añade el hecho de que no tengo nada de la sangre de Gray ni la velocidad de la maldición. Maldición. Ella se está convirtiendo en un apóstol muerto. Él frunció el ceño, ambos puños apretados, la Adia Blood en su mano parecía vibrar ligeramente. Señora Yasbiel. La criada normalmente serena se cernía sobre la pequeña niña con una expresión inquietantemente vulnerable en su rostro, incluso los labios de Liz se fruncieron y sus ojos se volvieron ligeramente vidriosos. Ese Ciro. Ella estará bien, ¿verdad? Preguntó Rin, acercándose con una mirada preocupada. No lo sé. Yo simplemente, no lo sé. Apretó los dientes y sus ojos recorrieron el campo, la heredera Tosaka lo conocía lo suficientemente bien como para saber que estaba tratando de decidir sus opciones. ¿Podríamos llevarla a Kotomine?, sugirió, por mucho que la bilis le subiera por la garganta al hacerlo. No. Lady Irisbiel y Lord Keretsegon nos han hablado de él. Preferiría que Lady Eliasville se convirtiera en un apóstol muerto. Sella fulminó con la mirada a la chica de cabello negro, haciéndola resoplar y mirarla a cambio. ¿Preferirías que ella se volviera como ellos antes que ir a Kotomine en busca de ayuda?, espetó Rin, golpeando su pie y mirando furiosamente a la doncella, quien le devolvió la mirada con la misma intensidad. Sí. Lady Yasbiel no está segura acerca de él. Maldita sea la purificación o no. Basta. El grito pareció resonar en el área cercana, haciendo que todas las chicas saltaran mientras se giraban hacia Ciro, quien estaba agarrando a Dia Blood con tanta fuerza que sus nudillos se estaban poniendo blancos y estaba comenzando a cortarse en los pocos bordes que contenía. Discutir no nos lleva a ninguna parte. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos algo o alguien que nos ayude con esta maldición. Llamaré a alguien. Me deben un favor. Deja de discutir, cuida a ella y Sakura. Liz, el castillo de Ainsburn tiene un teléfono fijo, ¿verdad?, espetó Ciro. El aura que emitía era extraña tanto para Liz como para Sella, pero vagamente familiar para la heredera Tosaka. ¿Por qué se siente como Gilgamesh en este momento? Lo tiene. Liz confirmó con un estoico asentimiento. Llévame allí. Rin, ayuda a Sakura, por favor. Sella, por favor prueba cualquier tipo de magia curativa que puedas imaginar en ella, podría ayudar. La expresión de Ciro se suavizó, su ira disminuyó mientras su preocupación por las dos chicas lo invadía como un tsunami. Por supuesto. Sígueme. Liz asintió, inmediatamente caminando hacia las puertas del castillo, Ciro luchando por seguir el ritmo. XXXXXXXXX. Mientras tanto, una figura de resplandeciente cabello dorado y ojos rojo rubí miró fijamente a las 6 figuras mientras la séptima brillaba entre repugnantes cenizas y polvo. Los labios de Gilgamesh se curvaron en una mueca de disgusto ante la idea del ancestro apóstol muerto que ya no existía. Adiós, cuanto menos de esas repugnantes alimañas haya en el mundo, mejor. Aunque parece que había logrado infectar a la hermana menor de su herrero, así que esa fue otra molestia más causada por el ancestro. Sin embargo, ¿por qué ahora? Entrecerró los ojos mientras miraba las 6 figuras, con los ojos fijos casi por completo en su herrero. Él sabe lo que había visto en sus sueños. Un subproducto de restringir a Sanakba y Muru con tanta frecuencia como lo hacía. Los futuros y resultados que retenía en su conciencia le llegaban a menudo como sueños en los que su mente inconsciente corría libremente. Una especie de vaga premonición que podía recordar al despertar pero que nunca buscaba activamente ver, para su propio entretenimiento, por supuesto. Sabía que Enhance vendría y que Ciro y sus aliados serían los victoriosos, por supuesto que lo sabía.
Sin embargo, no tan temprano, no de esta manera, no con la hermana menor de su herrero actualmente bajo el ataque de la maldición del apóstol muerto. Ah, ahora lo entendió. Había estado buscando una línea de tiempo alternativa a través de su mente inconsciente. Por supuesto, ahora todo tenía sentido. La línea de tiempo que había estado mirando había sido la más ideal. El ancestro aparecería dentro de unos días, el tiempo adicional habría permitido al Trouge Brunestut seguirlo y ver su pelea para entretenerse. Estar en Fuyuki le habría permitido una manera rápida y fácil de confrontarla sin tener que moverse de la comodidad del ciertamente lamentable reino que había formado. Era por eso que había hecho que el maestro anterior y el falso maestro de saber se mantuvieran alejados de la ciudad durante tanto tiempo. Significaba que su herrero no tendría que recurrir a muletas en esta nueva prueba suya y significaba que los daños y lesiones más graves habrían desaparecido cuando regresaran. Es decir, menos inquietudes y menos preocupaciones inútiles sobre el encuentro de su herrero con el Rey Dorado. Pero claro, las cosas no habían resultado así. En cambio, el ancestro se había adelantado y había venido directamente a Fuyuki, dejando los planes de Gilgamesh en el humo y eso lo molestó bastante. Aunque no todo estaba perdido. Nadie podría afirmar que Gilgamesh no fuera un hábil estratega por derecho propio, ya que podía ver un plan formándose ante sus ojos. Después de todo, ¿quién necesitaba premoniciones del futuro cuando eras tan bueno como él? XXXXXXXXX. Consideró. ¿Con quién te estás comunicando? Preguntó Liz, recibiendo un suspiro cansado del adolescente mientras tomaba el teléfono fijo y comenzaba a marcar un número. Alguien con quien nunca quise volver a hablar. Y mucho menos pedir el favor que me deben. Pero cuando las cosas se ponen difíciles. Murmuró, escuchando el teléfono sonar 2 veces antes de que aceptaran la llamada. Hola. ¿Quién podría ser para llamar a una doncella como yo? Hortensia. Zirou dijo arrastrando las palabras, escuchando un pequeño jadeo desde el otro lado de la llamada. Ah, Muramasa. Por supuesto, un bárbaro como tú no se presentaría de inmediato. Tu lengua está tan afilada como siempre. Se quedó inexpresivo, recibiendo un zumbido y una inclinación de cabeza por parte de la doncella homúnculo. Mi lengua es bastante suave en realidad. Para llamar dura y afilada a cualquier parte de una dama, realmente no tienes modales y menos decoro. Pero, ¿qué se podría esperar de un herrero abandonado por Dios como tú? Puedo sentir el amor incluso desde aquí. Entonces me temo que es posible que necesites que te revisen la cabeza. Aunque he oído que históricamente los herreros como tú han sufrido bastantes problemas de salud. Suficiente. Karen, te pido el favor. No recuerdo tal cosa. Iré a la iglesia, Karen. No me hagas perder tanto tiempo. Él gruñó, el otro extremo de la línea se quedó en silencio por un momento antes de que se escuchara una suave risita. Bueno, existe esa actitud brutal, directa al grano, que conozco. Como sea. Necesito que vengas a Fuyuki y realices una purificación. ¿Una purificación? ¿Desperdiciarías un favor tan importante en algo tan simple? Ella se rió durante la llamada. Es para algo importante. Necesito uno fuerte también. Ya veo. En verdad no puedes evitar meterte en problemas ni por un momento, ¿verdad? ¿No piensas en tus seres queridos cuando haces estas cosas? Zirou se estremeció levemente ante su burla, dejó que Karen encontrara y atacara implacablemente cualquier debilidad que alguien pudiera tener. Espera un momento. ¿Dijiste Fuyuki, por casualidad, en eso se estaba concentrando? ¿Por qué Karen encontraría interesante a Fuyuki, de todos los lugares? Lo hice. Ahora, ¿quién nunca escucha? Él se burló de ella en respuesta, obteniendo solo un tarareo. Ya veo. Muy bien. Favor aceptado. Estaré allí en 16 horas. Con un movimiento de cabeza que él sabía que ella no podía ver, le transmitió su dirección y colgó la llamada. Suena grosera. Liz comentó distraídamente mientras guardaba el teléfono. Lo es. Una sádica del más alto calibre también. Ahora volvamos a las chicas.
Necesitamos llegar a casa para poder intentar ayudar a ella. Por supuesto. Yo conduciré. XXXXXXXXX. Mientras tanto, Galaxidi, Grecia. ¿Por qué estamos aquí? La vista de la excavación está más cerca de Lamia. Olga refunfuñó irritada, con los brazos cruzados y una mirada furiosa en su rostro que asustó a más de uno. Aunque Gray y Wabe honestamente preferirían esto a como ella había estado inmediatamente después de la sorpresa de su padre. Al menos una Olga enojada era capaz de sentir emoción y vivir. Por eso estamos aquí. Lamia está a 1 hora y media de aquí. Wabe sermoneó, volviendo a su rol de profesor casi tan fácilmente como respiraba. A fin de cuentas, no es un gran viaje, pero es suficiente para disuadir al mago promedio de la torre del reloj. Además, el tiempo de viaje desde aquí y Oiti, Lamia y Oiti es solo una diferencia de 30 minutos a pesar de la distancia geográfica en comparación. Además de Olga, Gray se quedó inexpresiva ante la explicación de su maestro de por qué había elegido exactamente esta ciudad para refugiarse durante el inevitable conflicto sobre la vista de excavación de Ainsburn. El joven segador reconoció que tenía sentido pero también esperaba, potencialmente, evitar cualquier sermón durante todo este viaje. ¿Por qué no elegir un lugar más cercano? ¿Cómo Itea? Preguntó la chica de pelo blanco, poco impresionada por las palabras de Wabe hasta el momento. ¿Sabes por casualidad cuál es la población de Galaxidi, Olga? Cuestionó Wabe, recibiendo un graznido de sorpresa de ella mientras se ponía nerviosa ante la repentina atención. Unos 2.000. Ella respondió, estremeciéndose un poco ante lo insegura que sonó en su respuesta. Buena respuesta. Pero no del todo. Son alrededor de 1.700. Más o menos un par de docenas. Itea tiene más del doble y está notablemente más cerca. Tarda aproximadamente el mismo tiempo en llegar que alguien que viene de Lamia. Obviamente sería más ventajoso adquirir alojamiento en Itea. Gray tradujo para Olga, quien se mordió ligeramente el labio inferior y asintió mientras reflexionaba sobre esta información. Gracias, Gray. Y es precisamente por esa razón que no lo somos. Es demasiado obvio y la distancia más cercana es un atractivo demasiado grande para que la mayoría de los magos lo ignoren. Oh. ¿Entonces Itea estaría plagada de magos? Olga adivinó, habiéndolo finalmente descubierto. Todo dentro de un radio de 80 kilómetros de Oiti lo sería. Desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes. Wabe comenzó a subir las escaleras del edificio de apartamentos. A su lado, Gray tarareaba e inclinaba la cabeza hacia el techo, entrecerrando ligeramente los ojos. Un resoplido silencioso salió de Wabe mientras continuaba subiendo las escaleras. Estás demasiado tenso, Gray. Por supuesto. Ella respondió de manera uniforme, su mirada volvió a la parte superior de la escalera. ¿Te preocupa que nos ataquen aquí? Olga preguntó con incredulidad, recibiendo una mirada en blanco y un asentimiento de Gray. El hecho de que este sea un lugar estratégicamente sólido no significa que nadie más pensará en ello. De hecho, es más probable que los magos con más experiencia en combate también elijan esta ciudad. Wabe explicó, cálculos y deducciones haciendo clic y girando en su cabeza mientras pensaba en algo que Olga ni siquiera podía empezar a entender. ¿Cómo el de Enforcer? Si un Enforcer está aquí, tenemos más problemas de los que preocuparnos que el hecho de que ellos conozcan nuestro alojamiento. Wabe descartó las preocupaciones de la chica, demasiado rápido en su opinión. ¿Por qué no estaría uno aquí? El Santo Grial es un regalo extremadamente valioso. Cualquier mago que se precie desearía un camino tan seguro hacia la raíz. Olga argumentó, perdiéndose el leve giro de los ojos de Gray mientras permanecía en perfecto paso con la heredera. Porque los Enforcer no son magos normales. Wabe abrió la puerta del piso en el que se alojaban y comenzó a caminar por la alfombra algo anticuada. Los ejecutores no son regulares, ¿qué? Son magos. ¿Qué quieres decir con regulares?, cuestionó Olga, absorbida completamente por las palabras de Wabe ahora que había mordido el anzuelo. Incluso en un ambiente como este, el maestro no puede evitar intentar enseñar.
Creo que puede ser adicto. Pensó Gray para sí misma, sus ojos se dirigieron a la puerta de la habitación en la que se alojarían. Los magos, en un sentido no oficial, se pueden dividir en dos categorías. Magos de tipo académico y magos de tipo combate. Los magos tal como los conocerías serían magos de tipo académico. Son el tipo primario y fácilmente los más numerosos de los dos. Sus prioridades, objetivos y procesos de pensamiento se basan, como estoy seguro de que ya sabes, en el aprendizaje y el alcance de la raíz. Yo mismo me suscribo más al subtipo académico. Wabe sacó la llave de su bolsillo y la deslizó en la manija de la puerta de su habitación, girándola rápidamente y escuchando un chasquido sordo de metal contra metal antes de girar la manija. Los ojos de Gray se endurecieron un poco mientras buscaba algo escondido debajo de su capa. Los de tipo combate son bestias muy diferentes. Muy pocos de ellos desean llegar a la raíz y ver el mundo de la taumaturgia bajo una luz muy diferente. Abrió la puerta con una floritura y un golpe ligeramente fuerte, ya inclinándose hacia atrás por el arma que apuntaba a su cuello. No es que lo necesitara, por supuesto, porque Gray ya estaba usando su bufanda para apartarlo del camino de su posible agresor. Su cuerpo de 15 años giró ágilmente a Wabe sobre su espalda y lo puso perfectamente de pie mientras lo golpeaba con un cuchillo de filo recto, atrapando al atacante directamente en la garganta y rociando sangre sobre la pared del hotel mientras él se aferraba temblorosamente a su cuello. Gray, como estoy seguro de que puedes adivinar. Es un mago de tipo combate de principio a fin. Hablando de eso. Si va a llevarme con estos viajes, maestro. ¿Puede dejarme el combate a mí? Preguntó Gray, volviéndose para mirar a Wabe mientras la luz abandonaba los ojos del mago ofensor. Le sorprendió, ¿no? Wabe comentó casualmente, entrando a la habitación con una ahora bastante preocupada Olga siguiéndolo detrás de él. Sí, pero te puso en peligro innecesario. La parca de cabello plateado respondió tan rápido como sus propios ataques, e igual de cortante. ¿Por qué Zero recibe menos críticas que yo para peor? El profesor casi se quejó, recibiendo una mirada curiosa de Olga ante el nombre tan familiar. ¿Dónde lo había oído antes? Debía haber sido un mago de la Torre del Reloj, pero ella parecía no poder recordar dónde había escuchado el nombre antes, o por qué. Zero es Zero. Gray respondió con frialdad, todavía fulminándolo con la mirada. Él no es un mago autoproclamado, tipo erudito, como usted, maestro. Y recibe tantas críticas. Ella resopló y se cruzó de brazos. ¿Quién es, Zero? ¿Es de una familia magi? Cuestionó Olga, obteniendo una pequeña sonrisa de Wabe mientras le hacía un gesto a Gray para que siguiera adelante. Una respuesta que solo provocó un zumbido monótono de la chica mientras respondía al Animus Pere. Zero es Zero Muramasa. Tiene la misma edad que yo y es el último miembro del clan Muramasa de Japón. Es un herrero muy talentoso y un espadachín aún más talentoso en particular. Ella también está enamorada de Hai. Ad intentó unirse, solo comenzando a chillar cuando Gray le quitó la jaula de la cadera y lo sacudió violentamente. No difundas mentiras. Ella lo reprendió suavemente, obteniendo una sonrisa y una gota de sudor de Wabe, incluso mientras Olga tarareaba en su mano. Muramasa. Espera. Como el famoso herrero. Exclamó la chica más joven, retrocediendo un paso. Ese es. Gray asintió, poniendo la jaula de Ad de nuevo en su cadera mientras él gemía y se sacudía como si estuviera mareado y desorientado. ¿Hay un descendiente de alguien tan famoso en la Torre del Reloj? Preguntó, un poco nerviosa ahora que era consciente de tal conocimiento. ¿Lo había conocido antes sin darse cuenta? ¿Lo había insultado antes sin darse cuenta? Había muchos magos en la Torre del Reloj, tal vez no se habían topado antes y ella aún podía dejar una buena impresión. Por la raíz así lo esperaba. Tener un aliado en ese nivel no solo sería personalmente beneficioso sino también perfecto para demostrarle a su padre que ella merecía su tiempo y atención. De hecho, lo hay. Ese cuchillo que acabas de ver usar a Gray en realidad fue forjado por él.
explicó Guave, señalando a la chica encapuchada que ahora estaba inspeccionando el cadáver enfriándose en el pasillo de su habitación de hotel. Olga miró hacia arriba, parpadeando estupefacta y sorprendida por un momento antes de finalmente retroceder al darse cuenta activamente de lo que estaba haciendo la otra chica. Lo que resultó ser buscar en sus bolsillos y acariciar su cuerpo con las manos. ¿Qué estás haciendo? Ella gritó, palideciendo un poco cuando Gray comenzó a quitarle objetos. ¿Qué estamos mirando aquí, Gray? Guave preguntó mientras usaba Magecraft para comenzar a limpiar el spray de sangre. Parece que es una familia Igmillenia. Según la composición corporal, diría que es un homúnculo, un modelo basado en cuerpo a cuerpo, sin mucho potencial de taumaturgia y una disposición bastante frágil. La chica hizo la lista, recordándole a Guave una vez más exactamente dónde había sido criada mientras repasaba su brillante información como una funeraria experimentada. ¿Es esto normal? Esto es tan repugnante. Olga casi se burló, aunque sería mejor describirlo como una mirada de disgusto. Es normal para Gray. No estoy del todo seguro de lo normal que sea para los magos que tienden a viajar a eventos como este. Guave comentó fácilmente, asintiendo para sí mismo mientras observaba cómo la sangre en las paredes se desvanecía. Verán mucho más de este tipo de cosas si llegamos al artefacto antes que cualquiera de los otros magos que llegaron a Grecia. La joven simplemente asintió lentamente con la cabeza, mordiéndose suavemente el labio mientras miraba a Gray y continuaba revisando el cadáver que ella misma había creado. Y luego, con una avalancha de pasos y un portazo de la puerta del baño, Olga entró corriendo al baño y perdió su almuerzo, recibiendo una mirada empática de la princesa Dipe mientras miraba la forma encorvada de la joven. Este viaje va a ser difícil para ella. Guave comentó distraídamente, sus pensamientos ya dando vueltas en su mente mientras sacaba un cigarro y lo encendía con un chasquido de dedos. Es tan desalmado. Pensó Gray secamente, arrojando una bolsa confiscada a su maestra y sintiendo una muda satisfacción por el graznido de sorpresa e indignación que recibió a cambio. Lo sé. Lo sé. Intentaré hablar con ella por la mañana. Guave cedió mientras daba una calada a su cigarrillo, solo recibiendo una mirada silenciosa de juicio de su estudiante antes de que ella suspirara y sacudiera la cabeza, volviéndose hacia el cadáver de Homunculi. XXXXXXXXX. A la mañana siguiente. Dime, Gray. ¿Qué hiciste con el cuerpo? Preguntó Guave mientras tomaba un café solo, recibiendo una mirada inocente de la chica en cuestión. Actualmente, el grupo de tres caminaba por las estrechas calles secundarias de Galaxidi, dirigiéndose hacia un vehículo que Guave aparentemente había adquirido para su uso durante los próximos días a una semana. Despertarse temprano fue bastante fácil para Gray, un poco más difícil para Guave y casi imposible para Olga, quien todavía parecía estar a punto de desmayarse incluso mientras caminaba. No tengo la menor idea de a qué se refiere, maestro. Ella le dio un leve atisbo de sonrisa en su dirección antes de tomar un sorbo del té que él le había comprado. Se refiere al tipo muerto. Olga gruñó sin rodeos, bostezó y se frotó un poco el sueño del ojo. Sí. Gracias, Olga. Guave continuó, reprimiendo su comentario sarcástico reflexivo ya que la chica todavía era increíblemente vulnerable emocionalmente. Oh. ¿Te refieres a él? Gray continuó actuando inocente, soplando su bebida. Todavía no tengo la menor idea. Me preocupa qué información has encerrado dentro de esa mente tuya de Dipes. La persona promedio necesitaría consumir 75 tazas de café para sucumbir al envenenamiento por cafeína. Ella murmuró, aparentemente habiendo estado sentada en ese conocimiento improvisado durante bastante tiempo dada la rapidez con la que lo repitió. ¿Se necesita tanto café para matar a alguien? Preguntó Olga, dándole a Gray una mirada poco impresionada. Solo se necesita una cucharada de cafeína en polvo para lograr los mismos resultados. Ahora Olga parecía preocupada. Una vez más. Me preocupa qué información tienes atrapada en esa mente tuya. Guave se quedó impasible, saliendo del callejón y hacia un singular automóvil estacionado. ¿Es esto en lo que tenemos que conducir?
Preguntó Olga, con claro disgusto en su voz mientras miraba el auto que Guave estaba abriendo. Sí, así es. El profesor respondió con toda la seriedad que pudo reunir. Ahora súbete. Tenemos mucho terreno por recorrer. No puedo creer que tenga que viajar en un auto como este. Bueno, será mejor que lo crea, señorita Marie. Porque esto es lo que vamos a usar durante el mayor tiempo posible. Guave le sonrió, pareciendo disfrutar de su sufrimiento mientras se deslizaba en el asiento trasero del auto. Gray. ¿Estás de acuerdo, no? Preguntó Olga, mirando a Gray mientras se sentaba en el asiento del pasajero del auto. No me importa particularmente. Aunque los asientos podrían ser más cómodos. Comentó, recibiendo un resoplido y los ojos de Guave en blanco mientras encendía el motor. Con un breve suspiro, los dos magos pudieron sentir la decepción brotando dentro de Olga al darse cuenta de que había perdido esta batalla. Está bien. Es hora de salir a la carretera. XXXXXXXXX. Mientras tanto, en otras partes de Grecia. Bueno. Eso fue una gran sorpresa. Irisbiel murmuró con la palma frente a su mano mientras miraba la masacre frente a ella. Como si ella no hubiera participado personalmente en la creación de al menos la mitad. Pensé que los Ainsburn Homunculi serían los primeros en encontrarnos. Comentó Kiritsugu mientras volteaba uno de los cadáveres para que su cara ahora apuntara al cielo, en lugar de aplastarse en la tierra. Yo también. Quien haya enviado estos tiene un buen conocimiento de la elaboración de homúnculos. No al nivel de los Ainsburn modernos, pero cerca. Irisbiel tarareó para sí misma, agachándose con los pies apoyados en el suelo y tocando la mejilla del cadáver que ahora miraba al cielo. ¿Alguna idea de quién podría ser? Dudo que Hubstachate no haya vigilado de cerca a ningún rival potencial. Preguntó el mercenario, comenzando a revolver sus propios bolsillos mientras su fría mirada recorría los aproximadamente 5 cuerpos a su alrededor. El Ig Millenia es la única respuesta posible. Dado que hay indicios del método Ainsburn mezclado. ¿Cómo puede saberlo? Es difícil de explicar. Se trata de pequeñas cosas como la combinación del color del pelo y de los ojos, la apariencia y el modo de andar. Irisbiel trató de explicar, levantándose en toda su altura y limpiando un poco de polvo de su vestido. ¿Conocimiento instintivo? Adivinó Kiritsugu, recibiendo un breve tarareo de su esposa mientras inclinaba su cabeza hacia un lado. Sí. Algo así. Ella asintió y obtuvo una sonrisa vagamente cariñosa del hombre antes de que su expresión se volviera pétrea una vez más. Está bien. No parecen tan poderosos o ágiles como los modelos Ainsburn. Lo tendré en cuenta. El hombre murmuró mientras se levantaba. Hablando de Ainsburn, ¿cuántos crees que habrá en el lugar de excavación? Preguntó Irisbiel, mirando en una dirección particular del bosque que los rodeaba. Más de lo que quiero afrontar. Menos de lo que estoy dispuesto a afrontar. Respondió, tomando un estuche sólido y comenzando a caminar silenciosamente entre la maleza, como un espectro de sombras. Y como un ángel de nieve, su esposa lo seguía, tarareando en voz baja con los dedos cruzados detrás de la espalda. El débil sonido de la taumaturgia fluyó hacia sus oídos desde más lejos en la naturaleza y recibió a cambio un agradable zumbido. XXXXXXXXX. Ubicación desconocida. ¿Uno de los escuadrones fue derribado? Esa fue una ejecución bastante rápida. Un hombre de aspecto bastante joven habló mientras estaba sentado en lo que parecía ser un trono bastante lujoso. Lord Darneck. Parece que muchos de nuestros otros asesinos también fueron eliminados. Un mayordomo de apariencia bastante sencilla habló, recibiendo un zumbido del hombre mientras cerraba los ojos nuevamente y miraba hacia el techo. ¿Alguno de ellos tuvo éxito? Solo unos pocos éxitos confirmados hasta el momento, Lord Darneck. Un segundo mayordomo habló, inclinándose como si él mismo hubiera sido la causa de la falta de información. Ya veo. ¿Qué pérdidas hemos sufrido? Inclinó la cabeza para que un solo ojo pudiera mirar fijamente al sirviente, casi como si estuviera mirando directamente a sus almas. Ese solo 17 en la madre, oh.
25 a 32. Ambos mayordomos parecían bastante desanimados por la repentina eliminación de tantos homúnculos y bastante nerviosos por tener que transmitir tal información a su maestro. ¿Tantos a la vez? ¿A quién fueron enviados?, preguntó Darnick, con un tono de voz bajo que hizo que ambos sirvientes se estremecieran ligeramente y tragaran saliva. Eran grupos separados, Lord Darnick. Y fueron asesinados antes de llegar a sus ubicaciones. ¿Asesinados antes de llegar a sus ubicaciones? ¿Quién podría haber hecho eso?, se preguntó el joven gobernante, y como para responder a su pregunta, sus ojos se dirigieron al pie de su trono donde, en un destello de luces azules, aparecieron 8 cabezas. También cabezas familiares, cabezas de sus propios homúnculos que sabía que había enviado a Grecia para intentar adquirir las reliquias que seguramente serían descubiertas. Aunque la aparición repentina de las cabezas y la manera en que lo habían hecho, inmediatamente le dio al hombre una pista sobre quién era una de las partes infractoras, haciendo que una mueca de desprecio cruzara sus rasgos mientras pateaba las cabezas lejos de él con disgusto. ¿Los Sainsport en Grecia? ¿Por qué no me sorprende? Él gruñó, su mirada se centró en las cabezas cortadas con intenciones asesinas. Enséñeles una lección a esos tontos que rompen acuerdos. Todos los homúnculos deben matar a cualquier Ainsport que encuentren en Grecia, independientemente de la distancia al objetivo. Además, envíe a 10 de la nueva generación a Grecia, quiero que los persigan. Ahora mismo, Lord Darnick. Ambos sirvientes saludaron y se apresuraron a salir de la sala del trono, dejando al hombre solo en la habitación, con la mano cubriéndose los labios. ¿A qué le estás jugando a Darius? ¿Es esto una declaración o una advertencia?, murmuró para sí mismo mientras miraba las cabezas que habían sido teletransportadas a su salón del trono. No importa. Muy pronto te darás cuenta del enemigo que te has creado. XXXXXXXXX. Fuyuki, aeropuerto. ¿Karen Hortensia? La chica en cuestión levantó la vista, mirando cara a la forma inexpresiva de Liz. Ese soy yo. Si deseas arrepentirte por mostrar tan descaradamente un cuerpo tan lujurioso, tendré que pedirte que te aferres a tus pecados por un momento más. Un aeropuerto no es el lugar para tal cosa. Ella respondió cruelmente, levantando una ceja cuando la criada de cabello platino ni siquiera parpadeó. No se necesita expiación. Soy la doncella de Ciro Emilia y me ordenaron que te recogiera. ¿Un niño de su edad teniendo una sirvienta? ¡Qué pecador y degradante de su parte! Probablemente mirándote y fantaseando con todo tipo de cosas, verdaderamente ese niño es un seguidor del diablo. Karen suspiró, como decepcionada, mientras sacudía la cabeza. No he visto ninguna de esas miradas que estás insinuando. Aunque si deseas saber sobre su vida sexual, entonces solo su criada más nueva y no oficial ha hecho algo con él. Ante esto, Karen tropezó en su primer paso para seguir a Liz mientras comenzaba a caminar, mirando genuinamente confusa a las sirvientas mientras continuaba caminando a un ritmo uniforme. ¿Estás diciendo que Ciro Emilia ha cometido tal acto fuera del matrimonio?, preguntó Karen, dando algunos pasos apresurados para alcanzar a Liz mientras salía del aeropuerto. Sí. Al menos una vez. Potencialmente 2 si sucedió anoche. Pero no sé si sucedió o no. Liz respondió, completamente indiferente a las preguntas de las chicas. ¡Qué niño tan pecador! Llamándome aquí para una purificación y luego procediendo a corromper su propia casa de esa manera. Tal vez debería simplemente arrojarle la purificación para salvar al mundo de su alma oscurecida y dejarlo así. Karen reflexionó, golpeándose la barbilla con un dedo. Entonces morirás. Quizás fue la forma simple y práctica en que habló la criada. Quizás fue la velocidad con la que la criada lo había dicho en respuesta a su comentario. Quizás incluso era algo escondido en lo profundo de sus instintos que ella desconocía. Cualquiera que fuera el motivo, Karen estaba absolutamente segura de una cosa. Si seguía adelante con su broma, moriría. Oh. Y supongo que serás tú quien lo haga. Tarareó inclinándose ligeramente hacia adelante para mirar la expresión en blanco de la criada. No.
Ni siquiera yo seré lo suficientemente rápido para tener ese honor. Un honor ahora, ¿verdad? Un aura tan sedienta de sangre escondida detrás de ese exterior en blanco, ¿es esa tu verdadera naturaleza? ¿Cómo podría alguien con una sed de sangre tan animal y salvaje no ser el primero en eliminarme? Tarareó burlonamente, su mirada se redujo a una entrecerrada mientras hurgaba y empujaba las defensas mentales de la criada. Porque no importa la velocidad o fuerza que posea. Zirou será quien acabe contigo. Karen permaneció en silencio ante esto, permitiendo que su mente corriera brevemente con todas las ideas que se le ocurrían, sobre cómo Zirou podría lograr tal hazaña. Aunque no duró mucho ya que Liz habló una vez más. Por favor, continúa siguiéndome, Hortensia. El tiempo es esencial. Correcto. Olvidé que tu maestro era tan bárbaro que ni siquiera podía permitirme el lujo de visitar un paisaje tan hermoso y una cultura única cuando pidió mi ayuda, de todas las cosas. Nada te impedirá hacerlo después. Por favor, sígueme. Y así lo hizo Karen, con la mirada clavada en la espalda de la criada. Por Dios como testigo, perdona mis pensamientos pecaminosos, encontraré tu límite. Aunque esos pensamientos tendrían que esperar mientras la chica era conducida hacia un auto que podía sentir que tenía un campo delimitado, aunque eso no le impedía entrar, por supuesto. Puede que haya hablado mucho y haya hecho bastantes comentarios burlones y bromas, pero Karen Hortensia no se retractaba de los favores que le debían, razón por la cual rara vez los entregaba. Incluso si fuera lo esperado, honorable o incluso justo para quien la había ayudado. Ella nunca se retractó de un favor que se le debía y ahora tampoco sería la primera vez. Especialmente dada la conveniente oportunidad que Zirou le había regalado tan involuntariamente, todo ordenado con una cinta de pajarita en la parte superior. Después de todo, habían pasado tantos años desde que había visto la piel o el pelo de su querido papá. Se preguntó cómo reaccionaría él cuando finalmente fuera a visitar al hombre. Lo ideal sería que cayera muerto por algún tipo de mal funcionamiento cardiovascular a pesar de su comportamiento desalmado, pero solo el tiempo lo diría. XXXXXXXXX. Omake, un padre siempre sabe. Kotomine se congeló a mitad del sermón, su mirada deslizándose con gracia y eficiencia antinaturales hacia lo que parecía ser una pared aleatoria de la iglesia. Un muro que apuntaba casi directamente al aeropuerto de Fuyuki. ¿Padre Kotomine? ¿Esta presencia? El hombre simplemente retumbó en respuesta, obteniendo un parpadeo de confusión por parte de la dama que había hablado. Una presencia, padre Kotomine. Esta vez fue un asistente de la iglesia el que habló, bastante preocupado por la mirada entrecerrada que estaba lanzando a la pared. Ella está aquí. Lo siento. ¿Necesitamos realizar un exorcismo al padre?